Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Cinevisión, Canal 19, y como siempre esta tarde, noche, a las 7 y mañana a las 3 de la tarde en Vega TV, en el Canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Han pasado las elecciones el domingo pasado, como estaba pautada. Hay unos resultados, muchos acontecimientos en relación con este proceso, informe de las instituciones que estaban en rol de observadoras del proceso, lecciones aprendidas, desafíos. Es un tema que un balance que hay que hacer. Y por supuesto, el comportamiento de la pandemia, de la COVID-19, que no se puede perder de vista. Tenemos, bueno, dentro de los desafíos, veremos. Vamos a hablar de estos temas hoy, hacer el balance del proceso electoral que pasó el domingo, las expectativas, las primeras medidas anunciadas por el gobierno que va a entrar, los niveles de coordinación que se han estado dando, en fin. Y obviamente la pandemia, la crisis sanitaria. Vamos a una pausa y venimos con la compañía de Rafael Félix para el desarrollo del programa. Regresamos. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable en el tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación.
Bueno, Rafael, pasaron las elecciones del 5 de julio por fin y se decidió en primera vuelta como indicaban las encuestas creíbles. Ciertamente, creo que se confirmó que las encuestas creíbles no estaban equivocadas, a pesar de que la atacaron mucho. Y el pueblo dominicano yo creo que demostró también, bueno, muchas cosas quedaron, muchas afirmaciones, análisis de intelectuales con un espacio ganado, quedaron desmentidos con los resultados y el comportamiento de la población. Primero, yo creo que el pueblo dominicano tenía conciencia de que había que resolver en primera vuelta, que no estábamos en condiciones de ir a una segunda vuelta. Segundo, creo que tenía una determinación de producir un cambio en la dirección política del Estado, un cambio de gobierno, y salió con esa determinación, haciendo los sacrificios que implicaba en medio de una pandemia, en medio de un ambiente de terror. Vimos personas con oxígeno, en muletas, otros llevados entre dos, que fueron a ejercer ese compromiso, y sobre todo fueron personas adultas mayores. Parecería que tenían plena conciencia de lo que estaba en discusión y que había la necesidad de ganar con un amplio margen, es decir, que no fuera un margen estrecho que diera espacio a pataleo y a regatear los resultados. Yo creo que todo eso estuvo como presente, aquella teoría de que si los pobres, lo que había afirmado un análisis de Rosario Espinal, una politóloga investigadora social muy destacada, pero ella hizo una afirmación que también quedó desmentida en los hechos. La verdad es que no se mostraba como el rigor para esa afirmación, porque ella decía que si los pobres iban a votar, entonces el PLD ganaría las elecciones. Esa es una afirmación que parte, diría yo, de que los pobres siempre van a ser manipulados, que nunca van a despertar, que no van a tener la capacidad de darse cuenta cuando lo quieren instrumentalizar, cuando lo quieren manipular. Ella partía de que los programas de asistencia social iban a darle automáticamente el voto al gobierno, pero la gente ha ido aprendiendo, aunque sea pobre, no te quita que tú tengas sustancia gris, para saber que lo que aporta el gobierno en términos de programas de asistencia sociales no lo saca de la finanza del partido al que pertenece el que preside el gobierno, sino que son los propios ciudadanos y ciudadanas los que aportan ese dinero, que lo que hace el gobierno es gestionar recursos públicos, recursos que pertenecen a toda la sociedad, porque la genera toda la sociedad, y con eso se financian las políticas públicas, que eso no te obliga a ti a tener que obedecer ni votar por una propuesta que diga el partido que está gobernando porque financie políticas públicas, porque a fin de cuentas no es un regalo que te está haciendo. Entonces, ese punto de partida de creer que siempre que los pobres, los empobrecidos, para decirlo de mejor manera, no van a tener la capacidad de discernir, de darse cuenta cuando se le está regalando algo y cuando se le está simplemente entregando algo que le corresponde por derecho.
Entonces yo creo que eso también quedó desmentido porque los sectores populares fueron a votar, por supuesto que fueron a votar. Y la votación se expresó en los mismos términos, es decir, en la misma tendencia del cambio. Era evidente y no había que esperar, solo para que se confirmara, porque como la gente, hay mucha gente que hace la política sobre la base de la mentira para engañar también, que es una forma de engañar y una forma también de practicar la deshonestidad, se miente para engañar. Entonces, pero era claro, era palpable que había una voluntad de cambio creciente, que hacía rato que se había marcado esa tendencia. Nosotros lo comentamos muchísimo aquí y no lo hacíamos por pasión, porque yo creo que tenemos la posibilidad de poner a un lado, de no confundir las posibilidades con el deseo. Es decir, a veces uno desea una cosa, pero sabe que no es posible. Es decir, en el 16 era claro, aunque queríamos cambio, un segmento de la población, pero ese segmento era minoritario. Si la mayoría estaba con la continuidad, eso se palpaba. Ahora era distinto. Entonces yo creo que ha dado una gran lección el pueblo dominicano a los sectores populares. Han nueva vez probado que cuando un pueblo también se marca el deseo de cambio, no hay nada que lo confunda, porque se hizo demasiado para manipular a la gente y no pasó. Pero hay que destacar, María Teresa, el rol de sectores de clase media y de juventud que jugaron todo un papel en la construcción de conciencia política y en develar manipulaciones gubernamentales y de los riesgos que evidentemente implicaba para la institucionalidad todas las cosas que venían pasando. Yo creo que esa clase media fue tal, yo diría, que impuso, a pesar de ataques feroces, candidatos. Hizo que ganaran candidatos a pesar de los ataques a los que se vieron sometidos, sobre todo en zonas urbanas tan importantes como la circunscripción número 1. Yo creo que ahí hay un nivel de conciencia muy importante, ¿te entiendes? Yo creo que tiene que ver con cómo estos sectores de clase media han decidido intervenir más activamente en el campo de la política y en todo lo que es la problemática social y económica de la República Dominicana. Yo diría que no es solo intervenir, porque ellos participaban y marcaban rumbo, pero esa clase media había sido cautivada por el PLD. Lo que pasa es que esa clase media, el PLD perdió el encanto en esa clase media. Y yo creo que, como siempre, tiene la capacidad de poner la agenda pública, de influir en la agenda pública, y eso va generando un nivel de contagio en la sociedad. A mí me parece que el punto de partida fue aquel 22 de enero del año 2017, cuando se produjo la primera marcha verde con el caso de Odebrecht, que rompió todos los parámetros de los actos de corrupción en la administración pública y la protección por parte de las autoridades, porque eso es más indignante todavía. Entonces, aquella marcha del 22 de enero, de la Marcha Verde, que nació ese día, yo pienso que marcó un antes y un después. Y comenzó con una presencia fuerte de clase media, pero los sectores populares se fueron integrando, rurales y de la parte urbana. Y a mí me parece que ahí comenzó un cambio en el contexto político y social de República Dominicana, que terminó con lo que pasó el domingo pasado. Yo pienso que hay lecciones importantes que aprender. Como usted indicaba, Rafael, la campaña contra Faride por parte de los sectores conservadores fue brutal, fue despiadada y se cimentó en la mentira.
y en la manipulación. Y yo creo que eso es importante y no se puede dejar pasar, porque Faride ganó con una distancia bastante contundente con respecto a su contrincante más cercano, que era el Rafael Paz, el que iba por el Partido de la Liberación Dominicana. Fue contundente la distancia con que ganó Faride, y también ahí se muestra que la gente no compra, no está tan dejándose manipular, ni siquiera por el tema de la religión, porque se apeló mucho a los religiosos, atribuyéndole a Faride algo que no es cierto, porque realmente ella es, digamos, militante, profesa la religión católica, pero Faride ha tenido en su ejercicio como legisladora una plena conciencia de cuál es el papel que le corresponde a un funcionario público, a un legislador, es decir, en su rol de representar, en su rol de fiscalizar, en su rol de legislar, no está para actuar solo en función de sus convicciones o de sus ideas religiosas. Sabe que como actora pública tiene que responder como componente de uno de los poderes del Estado, tiene que responder a toda la ciudadanía, no a los que militan en la misma religión que ella. Tiene que actuar en función de los derechos, de lo que le corresponde al Estado ser garante, porque es parte de uno de los poderes del Estado. El Estado es el garante de los derechos, y los derechos no pueden pasar por el tamiz de los dogmas. Y las religiones son dogmas. Si tú crees o no crees, nadie te tiene que demostrar nada. Entonces, por eso entra en el mundo de lo privado. Es decir, cada quien puede ser de la religión que quiera ser. Y Faride, en su rol de legisladora, tuvo bien en cuenta eso cuando se planteó la idea de adoptar como obligatorio la lectura de la Biblia en la escuela, pero es que la escuela no está para eso. En realidad es en la familia donde hay que enseñar la religión en la que se quiere formar a los hijos. Y las iglesias, su espacio que tienen, los catecismos, los cultos, en fin. Entonces, ella tenía eso claro, a pesar de ser católica, de ir a iglesia, de ir a la misa, de bautizar a su hijo. Y con eso la quisieron acabar, manipulando, que era partidaria de no sé yo cuántas cosas, manipulando con el tema de la ideología de género, con el matrimonio de pareja del mismo sexo. Es decir, toda una clase de manipulación. Pero es alentador que el pueblo dominicano, por lo menos el Distrito Nacional, no le compró ese discurso mentiroso y difamador. Y ella, que ganara con esa cantidad de votos, con esa distancia tan contundente, es reveladora de que la gente no le compró ese discurso. Y eso es bueno. Así es. Yo creo, María Teresa, que también el país, yo creo que develó la forma en que se manipuló el proceso electoral y el tema de la pandemia, que es un elemento importante. Es decir, cómo se puso el Estado al servicio de una candidatura por encima de una estrategia firme que permitiera detener la pandemia. Posiblemente parte de las consecuencias que nosotros vamos a estar sufriendo hoy tiene que ver en cómo se manejó el tema de la pandemia en función del interés electoral. Prácticamente solo, ¿verdad? El Estado, ellos dijeron ellos solo, y no solamente aislaron todos los actores, incluyendo el Colegio Médico, que desde muy temprano hizo propuestas de cómo abordar el tema de la pandemia. Limitaron la adquisición de cosas que se necesitaban, incluyendo las pruebas y materiales destinados a la protección, en función de abrirle campo
a su candidato en medio de una situación delicada como la que ha estado viviendo el país y yo diría que sigue viviendo en estos momentos. Sí, yo creo que ese es un tema al que hay que dedicarle bastante atención y comparto esos argumentos que usted ha planteado. E incluso creo que tenemos que hablar un poco de ese tema, pero antes de eso, Rafael, para terminar con el tema del proceso electoral, hay que decir también que se produjo cambios importantes, van a haber muchos rostros nuevos, caciques que cayeron, pero la correlación de fuerza cambió radicalmente. Partidos que antes estaban en la esfera de lo mayoritario, porque pasaban del 5%, con una tradición en el país, como el Partido Revolucionario Dominicano, ¿verdad? Cuando uno piensa en aquel PRD de aquellos tiempos, no alcanzó el 5%. Y queda en el rango de minoritario. Lo propio pasa con el Partido Reformista. Y hay que ver qué va a pasar finalmente cuando se promedien los 3 niveles de elección, cuáles son los que van a pasar del 1% y cuáles no van a alcanzar el 1%. A nivel presidencial, hay que decir, como habíamos previsto, se veía venir el caso de Guillermo Moreno, redujo la votación con relación al 2016 en el nivel presidencial. Hay que destacar como un hecho bueno todos estos cambios. Se habla de la nueva composición de los órganos de dirección del Senado y de la Cámara de Diputados, y hay que decir que va a haber apenas una mujer más. Creo que va a haber, son 4 mujeres que van a estar ahora en el Senado de la República, una más. En la Cámara de Diputados hay que esperar, porque ahí todavía están cuadrando actas de cuadradas. Entonces hay que esperar para ver. Pero es cosa buena que haya tantos rostros nuevos. Muchos jóvenes participaron en este proceso, también es algo novedoso. Vimos campañas interesantes. El caso, por ejemplo, de Jonathan Liriano hizo una campaña enfocada en el tema de la defensa de los intereses de los hombres y mujeres de trabajo. Un tema invisible, porque de eso casi no habla nadie, porque hablar del trabajo, hablar de los trabajadores, implica de algún modo confrontar los intereses de los opuestos, ¿verdad? Que es el capital, los dueños del capital. Entonces eso, nadie habla de esos temas, y yo creo que fue una campaña muy novedosa, bonita, activa, y hay que decir que obtuvo un buen respaldo en las comunidades, Jonathan. Pero ese método de Home es algo por lo que habrá que movilizarse, y ojalá las organizaciones desde la sociedad y los partidos políticos lo puedan entender. Esa iniciativa no la van a tomar los grandes, porque los grandes se benefician del método de Home, porque eso hace posible que una persona, un candidato que con 1000 votos puede ser diputado, y uno que sacó 8000 votos se queda fuera, porque ese es un método antidemocrático. Es decir, que primero hace una atribución a los partidos. Entonces eso hace que, como le atribuye los escaños primero a los partidos, puede darse el caso de que uno con 1000 o 2000 votos de un partido grande puede ser diputado, y uno que va por un partido pequeño con 5000, 6000, 7000
no queda, no tiene la oportunidad de serlo, y eso es absolutamente antidemocrático. Hay que decir, Rafa, que la OEA presentó su informe, Participación Ciudadana también, y evidencian lo que vimos todos. Es decir, una junta que no actuó frente al delito electoral, que no tenía ojo para ver el derroche de los recursos públicos, no tenía ojo para ver la inequidad, que es algo que está en la ley y en la Constitución, que debe garantizarse. Nunca vio nada, la inacción que tuvo para que el voto en el exterior se produjera, se produjo por la acción de los dominicanos, de la diáspora, que se movilizaron para buscar espacio, buscar donde pudiera hacerse, buscar que las instituciones de esos países se pronunciaran, pero la Junta hizo muy poco. Y yo creo que no es menor el hecho de que gente que no había salido nunca de aquí, que votó en marzo en las municipales, para las presidenciales apareciera en Panamá o en Curazao o en los Estados Unidos o en Madrid. Eso no puede pasar desapercibido. Y ahora anda la gente dándole todos los piropos a la Junta. No. No, la Junta tiene hay que decirle las cosas que estuvo bien, pero hay que señalar las cosas que no estuvieron bien. La Junta fue indiferente a los abusos, a los delitos electorales, volvió a reflejarse la compra de votos, la compra de cédulas, aunque el informe de participación ciudadana bajó con relación a las municipales. Pero todo eso se dio. Y finalmente, el asesinato de un compañero, trabajaba en el club de la UAS, de profesores de la UAS, una persona decente, una persona afable, trabajadora, es decir, simplemente fue asesinado por una acción vinculada a la compra de votos, porque eso es lo que ha salido, que eran los servidores del director de un hospital que le encargó una tarea de comprar votos, después quería cubiar al muchacho que encargó de eso y no pagarle, y tenía la presión encima, y ahí viene el asunto que termina con la vida de Julio, que yo insisto en que, bueno, están investigando, hay gente detenida, está identificado todo, porque estaba muy claro todo quién eran los responsables, y hay en movimiento la acción pública, y hay que estar pendiente porque no debe quedarse, como siempre es la tradición, que los crímenes de campaña, los muertos de campaña se quedan así. No, pues no se pueden quedar así, porque ahí hay dos delitos mezclados, un asesinato, pero también la compra de cédula y de votos, que es un delito electoral. Eso es así, María Teresa. Hagamos la pausa. Y hay elementos muy claros de lo que pasó. Sí, claro. Sí. Yo creo que está muy evidenciado. Vamos a hacer la pausa, Rafael, y entonces retornamos con más y vamos a retomar ese elemento que usted señalaba ahorita, porque yo creo que hay mucho para ver ahí. Y las primeras medidas que ha anunciado el gobierno electo. Así es. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial.
Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolly. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Qué burro ya de que anunció. Bueno, Rafael. Ay, Dios mío. Usted introdujo un tema que yo lo quiero retomar antes de que hablemos de las medidas del gobierno y los anuncios. Ya el ministro, si son ministros hasta ahora, no hay ministra. No. Aunque hay 2 mujeres en las designaciones, e impuestos muy importantes las 2. Y buenas las 2. Ajá. Y milagros las 2. Ah, sí, señores, sí. Mírala ahí. Sí. Mira, el tema de la pandemia es preocupante. Realmente la situación no es halagüeña. Y yo le quiero decir que a mí no me sorprende. Rafael, usted consciente que desde el principio yo insistía y a veces parecía, en algunos espacios que se crearon de análisis de coyuntura y demás, por Zoom, en medio de la pandemia, yo rápidamente me di cuenta que el gobierno vio en la pandemia como una especie de tabla de salvación para intentar cambiar el posicionamiento que tenía la propuesta oficialista de cara a las elecciones. Y dije que el hecho de que, a pesar de que la recomendación clave 1.1 reiterada por la Organización Mundial de la Salud y por todos los expertos en la materia era que la clave era pruebas, pruebas y más pruebas. El gobierno no compró pruebas y aplicaba a cuenta gota.
ese hecho era una razón obvia que buscaba administrar por la vía de la prueba la extensión del tema de la pandemia. Y eso es un crimen, señores. O sea, pensándolo bien, eso es criminal. ¿Tú sabes por qué? Porque es vidas que tú estás poniendo en juego. Si tú observas los datos de países más pequeños, con economía más pequeña que la nuestra, tú notas la diferencia. Tú tienes Costa Rica, por ejemplo, tú tienes Uruguay, por ejemplo, y tú tienes Cuba, que es un país con 60 años de bloqueo, que el imperio dice no le pueden vender a Cuba y no le pueden vender a Cuba. Es decir, y ese país bloqueado encontró la forma de comprar pruebas y la República Dominicana no encontró. No, a mí no me vengan con ese cuento. Eso fue una acción, lo que pasa es que el gobierno dijo, déjame yo ponerme a un lado y entregarle esta función al candidato a los fines de que pueda reposicionarse, pareciendo lo más altruista, pareciendo el bueno, pareciendo el generoso. Vamos a ver si va a seguir la compañía del señor Gonzalo Castillo yendo a buscar los dominicanos que están quedados por allá y mandando los aviones. Vamos a ver si es generosidad, eso va a seguir haciéndose, ¿verdad? Porque si es una convicción generosa, va a continuar. No, el gobierno entonces hizo eso. El gobierno mismo relajó las medidas. Porque el gobierno nos puso en cuarentena, nos puso un estado de emergencia que nada más era válido para quienes no éramos PLDistas. Y eso no puede ser. Eso le mandó un mensaje equivocado a la población. Bueno, pero si esta gente andan de noche en caravana y anda el candidato regando tanques de gas, haciendo tumulto, si van a dar las fundas un paquete de gente acumulada una encima de la otra, eso le mandó un mensaje a la gente de que había un relajo con esto. Y esto es muy serio. No haber hecho todas las pruebas que había que hacer cuando la pandemia comenzó, que había que aplicar pruebas masivas para identificar a todo el que tuviera contagio y aislarlo. Esa es la forma de frenar la expansión de la pandemia, pero eso no se hizo. ¿Cuándo se está aplicando mayor cantidad de pruebas? En la medida en que se iba acercando el proceso electoral. Y lo que tenemos son datos y proyecciones que alarman. Y tú escuchas ya hablando, no, todavía no está el impacto de las elecciones, no se ve, porque las elecciones fueron el domingo. Y eso tiene unos días para reproducirse cuando el contagio se adquiere. Pero lo que está claro es que estamos viviendo la consecuencia de la inacción o la acción deliberada del gobierno que priorizó el tema de la agenda electoral y su interés en posicionar su propuesta y no frenar a tiempo esta pandemia. Y hoy día, obviamente, se están aplicando muchas más pruebas ahora y tú encuentras casos confirmados, ha habido tiempo suficiente para que esto se expanda. ¿Usted me entiende? Porque ¿cuánta gente son asintomáticas? Mi hermano dio positivo el sábado, en la semana previa a las elecciones, pero él era asintomático. Es decir, si no se hace la prueba, no sabe que es positivo y hubiera contagiado a todo con el que se pudiera vincular. Por eso es que la prueba es la clave, porque te identifica al que tiene los síntomas y también al que no lo tiene, y tú lo puedes aislar y evita que el contagio se expanda. Pero esa es la realidad que tenemos, Rafael. Bueno, y ahora en este momento, un momento yo diría muy difícil,
con zona de alta población, con limitaciones incluso de respuesta en el sistema sanitario del país y pronóstico de profesionales importantes como Puello Herrera, ¿verdad? Sí, no, está hablando de una institución con mucho rigor científico que ha hecho una proyección que si no se toman medidas en la República Dominicana y seguimos como hemos ido hasta ahora, entonces lo que se proyecta es catastrófico. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un desafío muy grande. Y hay que decir, conectándolo con este tema, que las nuevas autoridades, el nuevo gobierno, tiene un desafío muy grande porque hay muchas expectativas. Se cifraron muchas expectativas. La gente quería cambio, pero quería cambio de verdad. No era simplemente un cambio de inquilino en el palacio, ni un cambio de color de partido, sino un cambio también en la manera de gestionar el Estado, en la manera de decidir las prioridades, en el combate a la corrupción y la impunidad, el compromiso con un ministerio público realmente independiente, la designación de un procurador o una procuradora independiente. ¿Qué quiere decir? El tema de la independencia lo que quiere decir es que no sea un cuadro político que le deba obediencia política al poder político, valga la redundancia, ni tampoco un cuadro que esté sumido a los intereses del poder económico. Una persona con probidad, con honestidad, con capacidad y con la suficiente autonomía como para actuar en función de lo que manda la ley. No hay que pedirle a Luis Abinader que desate una cacería de brujas ni que salga a perseguir a nadie, porque entonces no estaríamos reclamando una justicia independiente. La justicia independiente significa que el Poder Ejecutivo no interfiere ni para perseguir a sus contrarios, que es lo que ha hecho Danilo, ni para proteger a sus amigos, ni a sus compañeros de partido. Justicia independiente significa que el Ministerio Público sabe que tiene una función que la Constitución le confiere, de representar los intereses de la sociedad, del Estado. Tiene la encomienda de procurar, por eso se llama Procuraduría, procurar evidencia, hacer investigaciones eficientes que garanticen estructurar expedientes fuertes que terminen con sanción. No importa si a ese que van a sancionar es del gobierno actual o es de gobiernos anteriores. Es decir, que actúa de manera autónoma, sin que le dicten las decisiones el poder político, que es lo que ha estado pasando aquí y lo que ha llenado de indignación a la gente. Porque hemos visto a un Jan Alain como es que ha actuado. Es decir, es una cosa impresionante y de eso la gente se hartó. Entonces, ¿qué espera de Luis? Y él ha reiterado, y yo creo que lo va a cumplir. Yo creo que va a designar una procuradora o un procurador realmente que responda a esas expectativas de la sociedad. Hay un clamor generalizado de que se designe a Miriam Germán, la jueza ultrajada, atropellada por el PLD, que lo pagó el 5 de julio, porque yo creo que esa fue de las cosas que generó mucha indignación, ver cómo se atropellaba de manera deliberada, planificada, de manera tan bochornosa a una mujer con una historia en la judicatura como la de Miriam Germán. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que él va a cumplir con eso, y eso es lo que hay que exigir, que el Ministerio Público
se encarrile por ahí, que en la medida en que la correlación de fuerzas se pueda construir, hacer reformas que cambien la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que las altas cortes, en la medida en que llegue el momento, dejen de estar integradas por cuadros políticos. Porque, señores, miren la diferencia que hay entre el Tribunal Superior Electoral, que había integrado por cuadros políticos, obedientes, sumisos, que no veían leyes, sino el mandato político, al Tribunal Superior Electoral que tenemos ahora. Esa es una de las altas cortes que ha recuperado la credibilidad. La única en la que cree la gente, la sociedad, está medido. Y salvó situaciones. Y ha tomado decisiones, óyeme, que han servido para mucho, que le han evitado problemas serios a este país. Entonces, así es que queremos. Yo creo que ese es el gran desafío. Pero el presidente electo se reunió con el presidente actual, comenzaron a ver cosas. Yo creo que hay medidas que no pueden esperar. El tema sanitario no puede esperar a la entrada de las nuevas autoridades. Yo creo que tienen que combinar acciones y ponerla en movimiento, porque lo que falta más de un mes todavía para que se produzca el cambio de gobierno. Y eso puede ser catastrófico, esperar sin tomar las medidas que requieren las circunstancias para tratar de frenar. Entonces creo que eso lo tiene que resolver. Ya designó el gabinete de salud, no ha dicho quién es el ministro ni nada, pero evidentemente que en ese equipo que está ahí estará el ministro de Salud Pública. Y eso que van a ser como el equipo del gabinete de salud. También ya designó el ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar. Es el ministro de Educación que ha anunciado Luis Abinader. Fue miembro del ADP, del Comité Ejecutivo Nacional del ADP. Y digamos que conoce el sistema educativo, conoce el magisterio, y yo creo que tiene una oportunidad. Su designación lo coloca frente a una gran oportunidad para, digamos que, responder a los principales desafíos que tiene la educación dominicana. Hay que augurarle muchos éxitos, ¿verdad? Eso es así, María Teresa. Hay que decir que hay, digamos, toda una agenda en el campo educativo que... Pero antes de la agenda educativa, Rafa, para completar con las designaciones, la diva Milagros Germán será la directora de comunicación y vocera del Palacio Nacional. ¿Qué vocera se va a gastar el presidente electo, no? Así es. Me encanta esa decisión. Y la doctora Milagros Ortiz Bosch ha sido colocada al frente de la Dirección de Ética y Transparencia. Va a hacer transformaciones, ha dicho el presidente electo, en esa instancia, que la haga realmente eficiente, que garantice una función de prevención de la corrupción. Yo creo que doña Milagros tiene todas las condiciones para eso. Es una mujer con una energía fuera de serie, así como se puede, como uno a lo mejor no aprecia tanto, pero hizo un trabajo muy grande ella, articulando desde Unidos por el Cambio el apoyo de nuevas figuras, núcleos de personas que no son necesariamente militantes del PRM a la candidatura de Luis Abinader. Es decir, que los anuncios el señor Macarrulla es el ministro de la presidencia, es decir, es el segundo a bordo. Así es. Bueno, en esas designaciones hay pasos que son correctos, ¿verdad? Yo creo que doña Milagro es una garantía, me parece a mí, de abordar seriamente los temas vinculados a la ética
Y a la prevención de la corrupción, qué bueno. Exactamente, y es digamos, una de las grandes demandas que ha tenido la sociedad dominicana. Por tanto, creo que es un paso correcto esa designación. Yo creo incluso, María Teresa, que el país no le está dando un cheque en blanco a Luis Abinader. No. No. Yo creo que Claro ha planteado una agenda y hay unas exigencias. Quiere cambio. Que quiere cambio. Pero yo creo que por las informaciones que tengo, me parece que Luis está en esa línea de cumplir, de llenar esas expectativas. Él no lo va a poder cambiar todo porque en 4 años no se cambia todo, pero va a enviar mensajes claros, señales claras, y yo creo que hay áreas neurálgicas que si él actúa como corresponde, puede llenar las expectativas porque todo el mundo sabe que no se va a cambiar todo en 4 años. Pero señales. Y me parece por algunas informaciones que ciertamente está en esa línea de corresponder a esas expectativas de cambio que el pueblo tiene y lo que espera del gobierno que va a encabezar. Yo creo que fue correcto que anunciara esas designaciones, sobre todo la de educación, Rafael, porque estamos de cara al desafío que presenta el inicio de un nuevo año escolar, sin condiciones para la virtualidad total, porque no es que no se quiere, es que no existen esas condiciones. Es decir, si la situación de la pandemia no permite que el año escolar inicie de forma presencial, vamos a hacer lo que podamos hacer, claro, porque no vamos a exponer ni a los niños y niñas, ni tampoco al personal que labora en los centros educativos, eso es obvio. Pero tenemos que admitir que no estamos en condiciones de la docencia virtual de manera total. Esas condiciones hay que crearlas. Por lo tanto, yo creo que haber designado el ministro de Educación con tiempo le permite generar los diálogos, los intercambios, la mirada que puedan tenerse para pensar, digamos, de manera amplia cómo es que se va a hacer el inicio del año escolar. Así es, así mismo es. Se nos acabó el tiempo, Teresa. Se acabó. El tiempo es cruel. Señores, gracias.